Hola muchachos. Como ya les escribí en el correo, desafortunadamente he tenido problemas de salud que no me han permitido estar allá con ustedes. Sin embargo, nuestra asignatura continúa. Espero ya estarlos acompañando la semana entrante, esperando que todo mejore. Ya cuando esté allá con ustedes les cuento un poco qué es todo lo que ha sucedido. Eh, con el ánimo de que sigamos adelante en nuestro programa, entonces acudo a estos videos de lo que sería la clase presencial que tendríamos eh, el martes. Muy seguramente les pueden llegar a surgir inquietudes, las cuales estaré resolviendo por correo electrónico. Eh, Solamente les pido que sean muy específicos. Tenemos una ventaja con esta charla del día de hoy, y es que es muy sencilla, pero va a ser la base o parte de las bases que vamos a necesitar en todo lo que vamos a ver en el resto del semestre. Les pido a quienes estén viendo este video le colaboren a sus compañeros que no han podido verlo por alguna razón técnica. Lo importante es que no dejen de verlo. También cuando nos veamos les estaré conversando sobre algunos otros trabajos que vamos a desarrollar durante todo el semestre. Sin embargo, aquí al final les voy a ir dando algunas pautas. Entonces empecemos. Hoy vamos a vamos a hacer una breve introducción a lo que es la economía. La economía puede ser de esas cosas que todos sabemos qué es, pero cuando nos piden definirlo quizá ya no sabemos cómo hacerlo. Entonces empecemos con una definición muy sencilla. Es una definición que nos va a acompañar durante todo el semestre. Alrededor de esta definición vamos a estar trabajando todo el semestre. Ustedes en las presentaciones van a encontrar este icono, este dibujito, este librito, que siempre nos hará referencia a una definición que va a ser importante y relevante para nosotros. Y empezamos con la definición de economía. Es el estudio de la forma en que los individuos y las sociedades eligen distribuir sus recursos limitados para satisfacer sus necesidades ilimitadas. Para que este concepto realmente, más que aprendernoslo de memoria, realmente sea algo que incorporemos, vamos a hacer una explicación de cada una de las partes de esta definición, empezando por aquello de los recursos limitados para satisfacer necesidades ilimitadas. Para eso necesitamos hablar del concepto de escasez. Escasez es un ambiente en el cual las necesidades humanas son siempre mayores a la oferta disponible. ¿Esto qué significa? Siempre nuestras necesidades van a ser ilimitadas y nuestros recursos van a ser limitados. Si tenemos en cuenta que esto siempre es así, pues siempre va a ser imposible satisfacer las necesidades humanas. Y ustedes podrán decir, ¿y por qué las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados? Les voy a poner un sencillo ejemplo. Supongamos que ustedes hoy, siendo estudiantes de séptimo octavo semestre de diseño, se consiguen un trabajo en el cual les pagan, no sé, 1.000.000 de pesos. Con ese 1.000.000 de pesos, entonces ustedes están felices, van a contar a toda la familia que que consiguen un trabajo en el que se van a ganar 1.000.000 de pesos, y se van a trabajar y todos los días van en Transmilenio. Y allá en todo el apretuje y toda la cosa del Transmilenio, ustedes miran por la ventana y dicen, uy, no, ¿quién tuviera aunque sea una motico para no tener que aguantarme toda esta estrujadera y esta espichadera en este Transmilenio? Y pasan los años y se gradúan y consiguen un trabajo, o mejor, les dicen, mire, como ya se graduaron, ustedes van a tener un ascenso y ahora se van a ganar 2.000.000 de pesos. Y ustedes dicen, ahora sí fue. Con estos 2.000.000 de pesos yo ya sé vivir con 1.000.000, entonces con el otro 1.000.000 me voy a comprar la moto soñada. Y se compran su moto. Y van en su moto y miran a los del Transmilenio con cara de, ay, pobres estos
que se están aguantando esta estrujada y yo aquí feliz en mi moto, hasta que llega el primer aguacero o hasta que llega la primera ola invernal, en donde cae agua de todas partes, no solamente de arriba. Y entonces ustedes empiezan a decir, si yo tuviera más plata, si yo tuviera un mejor trabajo, me compraría un carro. Y entonces empiezan a buscar el trabajo y efectivamente consiguen un trabajo en el que se van a ganar 3.500.000 pesos. Y ustedes lo único que piensan es, ahora sí me puedo comprar mi carro. Muy bien, compren su carro. Pero sucede que ese carro tiene pico y placa. Entonces hay unos días en donde les toca montarse al Transmilenio y volver a la estrujada de la espichada de siempre. Y cuando están en la estrujada no van sino pensando, si yo pudiera tener otro carro. Es así como las necesidades se van volviendo ilimitadas. Cuando vamos logrando algo, cuando vamos satisfaciendo una necesidad, generalmente nos aparece otra. Nos aparece una nueva necesidad que nuestros recursos, por ser limitados en ese momento, no la podemos cumplir y se nos hace imposible de satisfacer. Es por eso que el principio de escasez es la base del concepto o de la definición que tenemos de economía. La economía trabaja bajo el principio de escasez, que es el que nos habla que tenemos recursos limitados para satisfacer necesidades ilimitadas. Como son imposibles de satisfacer, siempre vamos a requerir de la economía para buscar cómo solucionar estos problemas. Muy bien. Lo que pasa en nuestra economía individual es lo mismo que pasa en la economía de las sociedades. Ese problema que teníamos nosotros de primero no teníamos trabajo, ahora tenemos trabajo, vamos en Transmilenio, queremos una moto y ahora tenemos un aumento y tenemos la moto, pero entonces ahora queremos un carro y después queremos 2 carros. Eso que nos pasa a nosotros como individuos es exactamente lo mismo que pasa en las sociedades. Debido entonces a ese principio de escasez, ninguna sociedad tiene recursos suficientes para producir los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades humanas. Ustedes pueden estarse preguntando, entonces, ¿qué pasa con los países europeos? Pues sucede que las necesidades que estamos teniendo en países como Colombia en este momento fueron necesidades que tuvieron aquellos países europeos o aquellos países que suelen llamarse desarrollados. Fueron necesidades que ya tuvieron hace algún tiempo. Las pudieron cumplir de alguna manera y ahora tienen otro tipo de necesidades, como por ejemplo sociedades o poblaciones muy viejas para producir, y por eso vemos casos como el de Canadá, que busca profesionales extranjeros que vayan a producir a Canadá, a hacer que la economía de Canadá se mueva, porque su población propia ya es muy mayor para poderlo hacer. Muy seguramente, no sé, voy a poner el ejemplo, una Francia hace siglos tuvo los problemas que estamos teniendo nosotros aquí en este país, de la atención en salud, por ejemplo, o de escasez de agua, o de problemas de pensiones, y ellos ya en su momento supieron cómo atenderlo. Como las necesidades son ilimitadas, tenemos recursos que sí son limitados. Los recursos limitados son factores de la producción. Estamos hablando de recursos en economía. Recursos en economía son 3 principales: la tierra, el trabajo y el capital. Son 3 recursos con los cuales se mide la capacidad empresarial de generar recursos, de generar bienes y servicios que le satisfagan necesidades a una sociedad. Entonces veamos cada uno de estos recursos. Empecemos por la tierra. Entendamos el recurso tierra como los regalos naturales que nos da la naturaleza y que están ahí disponibles para usarlos.
por allá de nuestro colegio, alguna vez nosotros aprendimos que teníamos recursos renovables y recursos no renovables. Los recursos renovables son aquellos que yo puedo regenerar, por decirlo de alguna manera. Entonces, un árbol puede considerarse un recurso renovable porque si yo lo siembro, pues vuelve y sale o crece otro. Mientras que los recursos no renovables son aquellos que por más de que yo le haga lo que le haga, ellos no vuelven a generarse. Simplemente en la medida que los vamos usando, se van gastando, se van acabando. Los dejo a ustedes para que piensen en ejemplos de recursos renovables y no renovables. Les pongo yo algunos ejemplos. Recursos renovables tenemos la madera en los árboles, un recurso no renovable es el agua, un recurso no renovable es el petróleo, un recurso renovable son los alimentos que sembramos como la papa, la yuca. Podríamos incluso considerar que los peces que están en el agua, en los mares, en los ríos, en los lagos, pueden considerarse recursos renovables si tenemos en cuenta que de muchas especies existen la posibilidad de tener cultivos. Desde ese punto de vista podríamos considerarlos renovables, pero tenemos también algunos de esos animales que pueden considerarse recursos no renovables teniendo en cuenta que son especies en vía de extinción. El otro recurso que trabajamos o que tenemos es el trabajo. Se entiende como la capacidad física y mental de los trabajadores para generar bienes y servicios. Entonces, anualmente los gobiernos están evaluando su recurso trabajo, qué tanto trabajo tienen para generar bienes y servicios. Entonces empiezan a preguntarse ¿qué cantidad de gente está disponible para trabajar? Entonces cogen los censos y dicen, bueno, ¿cuánta población hay? De esa población, ¿cuántos están entre 18 años, que son, digamos, los legalmente aptos para trabajar, y hasta los 60 y algo, de acuerdo a las edades de pensión para hombres y mujeres? ¿Cuántos hay? ¿Qué porcentaje se han identificado en la población de discapacidad cognitiva? Y empiezan a restar y empiezan a encontrar cuántas personas están disponibles para trabajar, y luego esa cantidad de personas empiezan a clasificarlas según sus habilidades o sus calidades como trabajadores. Entonces, ¿cuántos hay en la mano obrera? ¿Cuántos hay de personal calificado en la mano obrera? ¿Cuántos están dedicados a qué oficios? Porque imagínense ustedes, se vería restringida ese trabajo si todos fuéramos obreros, si todos fuéramos carpinteros, si todos fuéramos constructores, si todos fuéramos conductores. No habría, por ejemplo, secretarias, no habría directores, no habría diseñadores, no habría ejecutivos que cumplan ciertas tareas o calidades de trabajos complementarios a esos otros. Entonces, entre las habilidades y las calidades hay que seguir manteniendo también los equilibrios para que este recurso de trabajo siempre sea suficiente dentro del margen de la economía. El otro recurso que tenemos es el capital, y aquí solemos tener una confusión porque solemos pensar que el capital es el dinero con el cual contamos para montar una empresa, montar un negocio o irnos de paseo. Ese capital se llama el capital financiero, que es dinero o valor monetario. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta que en la mirada de la economía no estamos hablando de ese tipo de capital. Estamos hablando de la maquinaria, el equipo, la planta, que todas esas personas que están dispuestas a trabajar pueden utilizarlos para producir otros bienes. Entonces tenemos máquinas, en este momento ya con los avances de la tecnología, la misma tecnología es considerada como parte del capital. Entonces piensen que si yo hay algo que puedo dejar en una bodega, conectar y le doy los insumos necesarios, él va a poder producir o generar algo diferente.
El capital financiero, el dinero, no es productivo por sí mismo. Si yo dejo un billete de 50.000 y vuelvo en una hora, sigue siendo